Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda donde vamos a explorar temas fascinantes. Hoy nos adentramos en un libro bíblico que a menudo genera controversia y malentendidos, el Apocalipsis. Nos acompañan artículos de Catholic.net que exploran estos temas desde una perspectiva católica, junto con una conferencia en vídeo de YouTube del canal católico Voz Católica. Interesante, ¿verdad? No nos limitaremos a repetir lo que dicen estas fuentes. Vamos a desentrañar lo que realmente significan las profecías, el misterioso número 666 y, por supuesto, todo el simbolismo del Apocalipsis. ¿Listos para esta aventura? Totalmente. Y me parece que el artículo de Catholic.net empieza fuerte, haciendo una distinción importante. Habla del fin de los tiempos, no del fin del mundo como una destrucción total. Exacto. Y esto nos lleva a una de las ideas centrales que encontramos en las fuentes, la idea del fin de los tiempos como un misterio de esperanza. No se trata de un final catastrófico, sino de una transformación hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Una transformación ligada a la resurrección de Jesucristo. Me encanta esa frase, misterio de esperanza. Es tan diferente a la imagen apocalíptica que muchos tienen. Y hablando de eso, el artículo también desmiente esas predicciones del fin del mundo que aparecen cada cierto tiempo, ¿verdad? Sí, como las que rodearon los años 1000 y 2000. El artículo de Catholic.net es muy claro al afirmar que fijar fechas para el fin del mundo es una trampa, una tergiversación de las Escrituras. Entonces, si no se trata de predecir el fin del mundo, ¿cómo deberíamos entender estas profecías? ¿Qué nos dicen sobre cómo vivir en el presente? Esa es una pregunta clave. Lo que ambas fuentes enfatizan es que la Biblia, y en particular el Apocalipsis, no debe usarse para infundir miedo o hacer declaraciones alarmistas. Se trata de comprender la perspectiva de Dios sobre el mundo y de cómo vivir fielmente en el presente. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El artículo de Catholic.net habla del fin de los tiempos, como un misterio de esperanza. ¿Podrías profundizar un poco más en esta idea? ¿Qué implica para nosotros como creyentes? El artículo presenta esta transformación como un evento positivo, la culminación del plan de Dios. Habla de señales que precederán al fin de los tiempos, como la predicación del Evangelio a todas las naciones y la reconciliación de Israel con Cristo. También menciona una apostasía, una crisis religiosa. Es aquí donde entra el anticristo. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre este personaje? Exacto. La apostasía está vinculada a la aparición del anticristo, una figura que representa la oposición a Cristo y sus enseñanzas. Es un periodo de intensa lucha espiritual según se describe en el Apocalipsis. Pero esos eventos, al menos como los describe el Apocalipsis, aún no han sucedido. Entonces, ¿cómo nos ayuda a conocer estas señales a entender el presente? ¿Tiene alguna relevancia para nuestras vidas hoy? Conocer estas señales nos ayuda a comprender hacia dónde se dirige la historia. Nos invita a examinar el estado actual del mundo, la difusión del Evangelio y los desafíos a la fe. Y, por supuesto, nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio papel en este drama que se desarrolla. Ahora, centrémonos en el enigma, que es el libro del Apocalipsis. ¿Qué lo hace tan misterioso y propenso a malas interpretaciones? ¿Por qué genera tanta confusión? Tanto el artículo de Catholic.net como el vídeo de Voz Católica hacen hincapié en el contexto histórico del Apocalipsis. Fue escrito en código para alentar a los cristianos perseguidos durante el Imperio Romano. Comprender este contexto es clave para descifrar su verdadero significado. El vídeo de Voz Católica profundiza en el lenguaje simbólico del Apocalipsis, que utiliza imágenes vívidas y alegorías para transmitir sus mensajes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de este lenguaje simbólico? Claro, tomemos como ejemplo el número 666. El vídeo explica que probablemente era una referencia codificada al emperador romano Nerón, un conocido perseguidor de los cristianos, y no una predicción sobre figuras futuras. Es fascinante. Esto nos recuerda que debemos tener cuidado al aplicar estos símbolos a situaciones actuales sin el contexto adecuado. El video de Voz Católica lo deja muy claro. Se trata de interpretar estos símbolos dentro del marco del texto y su entorno histórico, no de usarlos para alimentar teorías de conspiración o condenar a individuos. Entonces, si nos alejamos del contexto histórico específico, ¿cuáles son los mensajes clave del Apocalipsis que resuenan incluso hoy en día? ¿Qué podemos aprender de este libro para nuestras vidas? El Apocalipsis ofrece un mensaje de esperanza. Nos recuerda que Dios está en control de la historia y que el bien finalmente triunfará sobre el mal. El video de Voz Católica describe el Apocalipsis como una presentación de contraimágenes a la iconografía pagana de la época, ofreciendo una visión alternativa del mundo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el Apocalipsis nos invita a resistir la tentación del poder mundano y a mantenernos fieles a Dios. Es un llamado a construir un mundo basado en los valores del reino de Dios, un mundo de justicia, amor y esperanza. Un mensaje que sigue desafiando a los creyentes hoy en día. Y esto me lleva a una pregunta que quizás muchos se hacen. Si el Apocalipsis no se trata de predecir el futuro, ¿por qué hay tantas imágenes impactantes? Bestias, plagas, batallas. ¿Cómo conciliamos eso con este mensaje de esperanza?
Es cierto que el Apocalipsis usa un lenguaje muy vívido, pero es importante recordar que se trata de un género literario específico, la literatura apocalíptica. Este estilo es altamente simbólico, recurriendo a imágenes y metáforas para transmitir su mensaje. El video de Voz Católica también hablaba de esto, ¿verdad? De la necesidad de entender estos símbolos en su contexto adecuado. Exactamente. Por ejemplo, las bestias y los dragones a menudo representan poderes opresivos o ideologías que se oponen a Dios. Las plagas y las batallas pueden verse como representaciones simbólicas de las luchas y los conflictos espirituales que enfrentan los creyentes. Entonces no se trata de tomar estas imágenes literalmente, sino de entender lo que representan en un sentido más amplio. Precisamente. El punto no es crear miedo, sino inspirar valentía y fidelidad frente a los desafíos. Estas imágenes están destinadas a animarnos a perseverar en nuestra fe, sabiendo que Dios tiene el control final. Hablando de símbolos, el artículo de Catholic.net mencionaba que el número 666 era una referencia codificada al emperador Nerón. Hay otros ejemplos de símbolos en el Apocalipsis que tenían un significado específico en su contexto histórico. Por supuesto. El video de Voz Católica menciona el ejemplo de Babilonia, que en el Apocalipsis a menudo simboliza la influencia corruptora del poder mundano y el materialismo. En el contexto del Imperio Romano, esto probablemente se refería a la propia Roma, una ciudad conocida por su extravagancia y decadencia. Entonces, en lugar de intentar encontrar equivalentes actuales para estos símbolos, deberíamos centrarnos en comprender su significado original y luego extraer los principios atemporales que representan. Exactamente. Los principios de resistir las tentaciones mundanas, mantenerse firme en la fe y confiar en la victoria final de Dios siguen siendo relevantes a lo largo de la historia. Esta inmersión profunda realmente me está haciendo repensar cómo abordo el Apocalipsis. No se trata de decodificar una hoja de ruta secreta hacia el futuro, sino de comprender la perspectiva de Dios sobre el mundo y vivir fielmente en el presente. Y esa perspectiva es de esperanza y victoria final, incluso en medio de pruebas y tribulaciones. Ambas fuentes enfatizaron que el Evangelio necesita ser predicado a todas las naciones antes del fin de los tiempos. Esto me hace pensar cómo se desarrolla esa responsabilidad en nuestras vidas hoy. ¿Estamos llamados a participar activamente en la difusión del mensaje de Cristo? Esa es una pregunta muy perspicaz. Si bien las formas específicas en que participamos en esta misión pueden variar, el llamado a compartir el mensaje de esperanza y salvación es definitivamente una responsabilidad para todos los creyentes. Entonces, aunque no estamos fijando fechas ni prediciendo eventos específicos, todavía estamos llamados a vivir con un sentido de urgencia, reconociendo que el plan de Dios se está desarrollando y que tenemos un papel que desempeñar en él. Exactamente. Se trata de vivir con conciencia del panorama general, las realidades espirituales en juego y responder con fe y acción. El video de Voz Católica también mencionó que el Apocalipsis fue escrito para ser leído en voz alta en las reuniones litúrgicas. Eso parece tan diferente de cómo solemos interactuar con la Biblia hoy. Es un punto interesante. Imagina escuchar esas poderosas palabras y vívidas descripciones pronunciadas en voz alta en un entorno comunitario. Habría sido una experiencia muy diferente. Me hace preguntarme si hemos perdido algo al leer la Biblia, principalmente de forma individual y en silencio. Quizás hay un poder en escuchar las palabras habladas en voz alta, en compartir la experiencia con otros. Sin duda, es algo en lo que reflexionar. Tal vez podamos encontrar formas de incorporar más lectura comunitaria y reflexión sobre las escrituras en nuestras vidas. Sabes, cuanto más profundizamos en esto, más me doy cuenta de que el Apocalipsis no es solo un libro sobre el fin de los tiempos, sino un libro sobre cómo vivir ahora, en el presente, con un sentido de esperanza y propósito. Esa es una excelente manera de decirlo. Se trata de alinear nuestras vidas con la visión de Dios para el mundo y vivir de una manera que refleje sus valores y prioridades. Se trata de resistir la atracción del poder mundano y el materialismo, elegir la fe sobre el miedo y confiar en la victoria final de Dios. Y en medio de todas las complejidades y desafíos de la vida, ese es un mensaje que ofrece un profundo consuelo e inspiración. Es que me llama la atención que a menudo nos centramos en los elementos dramáticos del Apocalipsis. Las bestias, las plagas, la batalla final. Pero ambas fuentes que tenemos destacan un mensaje más sutil pero igualmente importante. El llamado a la fidelidad y la perseverancia frente a la adversidad. Es un punto clave. El Apocalipsis no evita mostrar las luchas y persecuciones reales que enfrentaron los primeros cristianos. Pero en medio de estas pruebas hay un mensaje constante de aliento, para permanecer firmes en la fe, resistir el compromiso y aferrarse a la esperanza de la victoria final. El artículo de Catholic.net incluso señala cómo algunos cristianos en la época de Juan estaban tentados a comprometer sus creencias para evitar la persecución o ganarse el favor de las autoridades romanas. Y aquí es donde el mensaje del Apocalipsis nos habla directamente hoy. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos,
¿Dónde estamos tentados a comprometer nuestros valores? Estamos dispuestos a defender lo que creemos, incluso cuando es difícil o impopular. El video de Voz Católica usó la frase purificación de la imaginación. Me encantó. Es como si el Apocalipsis nos estuviera instando a limpiar nuestras mentes de las imágenes e influencias que distorsionan nuestra visión del mundo. Sí, y a reemplazarlas con la visión de Dios. Una visión de esperanza, justicia y redención final. Es un llamado a resistir la seducción del poder mundano y el materialismo, y a abrazar los valores del reino de Dios. Entonces, no se trata solo de sobrevivir al apocalipsis, sino de vivir de una manera que refleje la realidad del reino de Dios, aquí y ahora. Absolutamente. El Apocalipsis ofrece una visión poderosa de un mundo transformado, un mundo donde la justicia y el amor de Dios prevalecen. Y nos invita a participar en esa transformación, a vivir como ciudadanos de ese reino incluso mientras esperamos su plena realización. Esta inmersión profunda ha sido reveladora para mí. Me ha hecho darme cuenta de que el Apocalipsis no se trata solo de predecir el futuro, sino de equiparnos para vivir con fe y valentía en el presente. Se trata de comprender las fuerzas espirituales que operan en el mundo, discernir los signos de los tiempos y responder con esperanza y acción. Bueno, creo que hemos descubierto algunas ideas increíbles de estas fuentes, pero como siempre quiero dejar a nuestros oyentes con una reflexión final, algo para considerar. Si el Apocalipsis nos llama a ser ciudadanos fieles del reino de Dios, ¿cómo se ve eso en Teovida? ¿Cómo estás llamado a ser un faro de esperanza, justicia y amor en el mundo que te rodea? Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue buscando la verdad. Hasta la próxima.